Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso que estamos iniciando, el curso de diseño estructural de cimentaciones superficiales, en colaboración con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, AC. Para los que es la primera vez tomando un curso con nosotros, yo me presento, soy su servidora, ingeniero Rocío Lugo, directora general de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos. Les voy a compartir los requerimientos generales de este curso. El primero, y es muy importante que ustedes mantengan la cámara encendida durante la sesión. En algunas ocasiones, por el tema del ancho de banda, se les va a solicitar que la apaguen, pero es ocasiones muy especiales y ya se les considera de todos modos la asistencia, porque nosotros les estamos dando la indicación. Pero si esa indicación no se les da, es necesario que la mantengan encendida, por favor, para confirmar su asistencia en el curso. Debemos de respetar los comentarios de todos los participantes, estemos o no de acuerdo con ellos, para mantener un ambiente de respeto, sobre todo a los compañeros. Les pido por favor que mantengan el micrófono silenciado, a excepción de las participaciones. Cada uno de ustedes puede abrir el micrófono sin solicitarme permiso en este momento. Con el tema de que somos profesionistas, estamos aquí para aprender. En el caso de que ustedes hagan mal uso de este beneficio, vamos a tener que silenciarlos a todos y únicamente que puedan levantar su mano y volverles a dar la participación de manera seleccionada. Para este curso es necesario que ustedes se presenten al menos el 80% de las clases en vivo. Les comento que este curso es presencial vía Zoom, directamente cada una de las sesiones con los ponentes especialistas del curso. Vamos a estar en dos horarios, donde vamos a estar iniciando a las 7 horas, a las 19 horas, perdón, con el ingeniero Ismael. Las sesiones con el ingeniero Ismael son de 19 horas a 21:30 horas. Y las sesiones con el doctor Irán estaremos iniciando a las 19:30 horas a las 22 horas de la noche. Este curso tiene una totalidad de 20 horas y las sesiones solamente se imparten de lunes a jueves. Les comento que todas las sesiones son grabadas y se les es compartido el material, ya sea por el grupo de WhatsApp que hemos generado. Si alguien falta, coméntemelo en el chat, por favor, de la sesión del Zoom para ingresarlo. Y también se les envía al correo registrado donde se registran ustedes con el licenciado Enrique. Únicamente la información por correo les es un poquito, se demora un poco más, de 1 o 2 días hábiles para que les estemos compartiendo todos. Si es posible, se les comparte el día siguiente, si no, les pedimos un poquito de paciencia. Pero el grupo de WhatsApp es con la finalidad de que la comunicación sea más rápida y más fluida. En el curso se tienen dos opciones de constancia. Una constancia es de participación, donde ustedes requieren el 80% de las asistencias en vivo y presentar participación cuando se lo soliciten los ponentes especialistas y también pues mantener su cámara encendida. La otra constancia es de participación y acreditación del curso. Esta requiere que ustedes realicen una evaluación final de conocimiento y además de que cumplan con el procedimiento de evaluación de CBCAP. Ahorita en el receso con el doctor Irán les voy a compartir un formulario de Google que es la evaluación diagnóstica de este curso. Es necesario que todos los presentes la presentemos y vamos a tener el espacio del receso y hasta el día de mañana para que ustedes me la presenten para que sea válida, ya sea de que los que se inscriben de forma extemporánea todavía tengan oportunidad de presentarla hasta el día de mañana y los presentes aquí también. Les vuelvo a comentar, tenemos la evaluación final y las evaluaciones de calidad del curso, tanto del CAEF como SBCAP, son de manera obligatoria que ustedes las presenten. Les dejo esa pantallita si gustan tomarle una screen o una fotografía. Esta es la información general y administrativa con mi contacto. Lo que sea que ustedes necesiten, tienen alguna duda, se puedan comunicar conmigo y yo les apoyaré en resolverla. Y sin más preámbulo, les voy a presentar esta tarde a nuestro ponente especialista de esta sesión, el doctor Irán Jesús de la Cruz, a quien tengo el gusto de presentarles. Él realizó sus estudios de ingeniería civil con especialidad en estructuras en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se graduó como maestro en ingeniería con opción a estructuras. Realizó sus estudios de doctorado en ingeniería estructural en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Ha recibido algunas distinciones académicas y profesionales, como mejor promedio de la especialidad de Ingeniería Civil en la generación 54 por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, la medalla al mérito universitario por haber obtenido la mejor calificación en sus estudios de doctorado en Ingeniería Estructural por la UAM. Es ganador del Concurso Nacional de Tesis de Doctorado sobre temas de Ingeniería Sísmica en el 2021
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y es ganador del tercer concurso nacional de tesis sobre temas de estructuras de acero a nivel doctorado por el Instituto Mexicano de Construcción de Acero. Como parte de sus actividades gremiales, es miembro del Instituto Tabasqueño Colegio y Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, director responsable y corresponsable de Seguridad Estructural en el estado de Tabasco, miembro del Comité Técnico del Instituto Mexicano de Construcción de Acero, el IMCA, y miembro del Subcomité Técnico de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero del Distrito Federal, la CNTC de Acero. Y desde el 2007 combina sus actividades gremiales con actividades profesionales en el área de ingeniería estructural, participando en proyectos de modelado, análisis, diseño, evaluación estructural de edificaciones de concreto, acero y mampostería, y la optimización de sistemas estructurales bajo las acciones del diseño que establece la normativa vigente. Y actualmente forma parte del equipo de consultores especialistas de GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos. Es un gusto presentarlo, doctor, y un honor que nos acompañe esta tarde. Lo dejo a cargo de la sala. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Pues muy buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad nuevamente de GeoCaps de poder apoyar en este tipo de cursos de capacitación y agradezco al colegio que nos alberga para poder contribuir, pues compartiendo un poco de lo que se ha aprendido en estos años, ¿no? Eh, el día de ayer le tocó la sesión al maestro Ismael. Quisiera, antes de iniciar con mi intervención, conversar con ustedes si pudiéramos saber, pudieran compartir conmigo qué fue lo que vieron el día de ayer. Por ahí, qué les compartió, qué vieron acerca de las cimentaciones. Si a alguien le gustaría opinar. ¿Qué tal, ingeniero o doctor? Ya me ha tocado Sí. también participar con algunos cursos con usted. Aquí tengo yo una síntesis, hago por lo regular en las clases pequeñas anotaciones. Estuvimos hablando sobre lo que es el estudio geotécnico, que ya una vez me corrigió él, que ya lo correcto no es hacer un estudio de mecánica de suelos, sino lo más completo es el estudio geotécnico. Estuvimos viendo la clasificación de tipos de suelos y zonas. Estuvimos viendo y analizando de manera muy general los tipos de zapatas. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Y nos pidió revisar el manual de la CFE para tener unos criterios mucho más completos y también buscar el contenido del informe geotécnico de acuerdo a los números, digo, a la norma general de cimentaciones. Ok, ok. Bueno, de alguna manera estoy como haciendo como un paso de las diapositivas que abordaron el día de ayer, ¿verdad? Es correcto. Sí. Aquí tenemos la zonificación y aquí tenemos incluso un parámetro o límite de desplome de un edificio eh, para verificar si cumple o no cumple de acuerdo con la normativa, ¿no? Todo esto lo vieron el día de ayer. Afirmativo. Sí, doctor, sí lo vimos. Sí, vimos todo eso, doctor. La clasificación de las zonas, algunas maneras de obtener las propiedades, en este caso dinámicas, las propiedades sísmicas de los suelos, cómo transmiten o propagan una onda sísmica, ¿sí? Dónde está versado en el artículo, en los artículos del reglamento de construcciones. ¿De acuerdo? Y esto que podemos ver aquí es de alguna manera, son mapas ubicados en las condiciones que nos hacen descripción de las condiciones geológicas, geofísicas de lo que es la Ciudad de México y el Distrito Federal, ¿no? Doctor, perdón, buenas tardes. Nos Bueno, quedamos más o menos hasta la La diapositiva 18, la 19. 19 es a partir de donde nos vamos a continuar, doctor. voy. Ahí estamos. Uh-huh. 18 y 19, ahí está. ¿Ya? Es correcto. Entonces, conversando en el mismo tema, decían con mucha presión hace un momento el compañero Sergio que no es lo mismo un estudio de mecánica de suelos que un estudio geotécnico. Coincido con la apreciación del maestro Ismael y es importante hacer la distinción. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es
comprender, conocer cómo está estructurado, qué propiedades tiene el suelo que yo voy a utilizar para un propósito en especial. Oiga, doctor, pero pues siempre lo agarramos para alojar una cimentación. Sí, pero el suelo es parte de la estructura de una edificación, es aquella clasificación, aquel componente que se conoce como subestructura. Sí. Si uno a través de un estudio geotécnico describe y comprende el suelo como elemento de la subestructura, tanto la cimentación de concreto reforzado, de piedra labrada, la losa de cimentación, la zapata corrida, cualquier elemento que se desplante sobre el suelo, incluida la superestructura, van a ser garantía de un buen proyecto. ¿Sí? Hablamos buen proyecto en términos de comportamiento estructural, un buen proyecto en términos de costo, ¿sí? Y sabemos nosotros que el conocer el suelo, pues nos dará la ventaja de prever si se requiere hacer alguna adecuación, alguna mejora o tomar alguna consideración antes de colocar una cimentación ahí. ¿De acuerdo? Esa es como la esencia. Ahora, si analizamos qué debe llevar un informe de mecánica de suelos, pues por aquí voy a hacer un poquito esa imagen. Voy a jalar esto hacia adelante. ¿Qué debe tener un informe? Este pequeño sketch que está en la diapositiva fue obtenido de las normas técnicas complementarias de cimentaciones que corresponde a la Ciudad de México y al Distrito Federal. Lo estamos tomando a referencia porque es una normativa que se viene actualizando con una mejor periodicidad y eso nos ayuda a ser como, nos puede servir como un marco de referencia cuando nuestro municipio o nuestro estado no dispone de una normativa propia. Entonces, ¿qué debemos verificar o qué debemos encontrar en un estudio geotécnico? Pues primero vean ustedes que está dividido en una serie de capítulos. En este caso serían, serían cerca de ocho partes. De esas 8 partes estamos hablando de una introducción, una descripción de las condiciones geotécnicas del sitio, un análisis y diseño geotécnico de la cimentación, una revisión, ¿sí? De acuerdo con la normativa de cimentaciones, donde se busca evaluar 2 tipos de cosas. Uno, lo que llamamos estado límite de falla y el otro, estado límite de servicio. En otro capítulo vamos a definir el procedimiento de construcción que nos permita garantizar que se están cumpliendo las hipótesis que dieron sustento al análisis y al diseño de la cimentación. ¿Ya? Incluso dentro de ese procedimiento de construcción se pueden sugerir, ¿sí? Algunas recomendaciones para, no sé, la excavación, el cubrir el suelo, un estrato de suelo con alguna membrana, evitar, por ejemplo, anegaciones, entre otras cosas, ¿sí? Y en el inciso que vemos como marcado como 6, pues se especifica un seguimiento, una especificación del seguimiento requerido durante la construcción y la vida útil de la construcción. ¿Sí? Esto nos ayuda a entender que yo ya no estoy o no debo pensar en que solo debo obtener capacidad de carga. Porque pues nos hemos crecido con eso, ¿no? Decir, a ver, voy a hacer un estudio de mecánica de suelos porque quiero la capacidad de carga. Ok, solamente quieres saber la resistencia del suelo a través de un número. ¿No te interesa saber qué se encontró en exploración? ¿Cuántos estratos? ¿Qué características? ¿A qué profundidad está el nivel freático?
¿sí? Hay presencia de restos orgánicos, todos los estratos son suelos finos, encontraron algún manto con roca. Si se dan cuenta, al plantearnos esas preguntas, nos damos cuenta que si nos limitamos únicamente a saber lo que es la capacidad de carga del suelo, pues estamos desdeñando mucha información útil que nos puede ayudar a definir un procedimiento o tomar previsiones a la hora de construir, a la hora de ejecutar la construcción de la cimentación o que incluso nos ayude a prever algún comportamiento a mediano o largo plazo. No sé si de esto que acabo de mencionar se tenga algún comentario, alguna pregunta, alguien desea opinar algo. ¿Sí? ¿Puedo cambiar la cantidad de capítulos del informe? Sí. Pueden agregarle que la sismosidad, pueden agregarle información histórica, ¿sí? Pueden complementar la estructura que se presenta en la normativa, pero se recomienda que tenga al menos estos puntos. Doctor, Dígame. con todo el contenido que tiene el informe, obviamente pues nos está dando un panorama más preciso de las características del suelo donde nos vamos a desplantar. Y este trabajo, obviamente, como es más completo, pues tendría un costo mucho mayor que el estudio nada más de capacidad de carga. ¿Cuánto costará aproximadamente, sobre todo considerando que el cliente siempre quiere lo más, que no le salga tan caro? ¿Cree que es justificable todo este alcance para una vivienda? Bueno, mire, cuando nosotros interactuamos con el especialista en geotecnia, ¿sí? Interactuar. Yo le voy a decir, mire, yo deseo desarrollar un proyecto y quisiera hacer una exploración, quisiera hacer un estudio geotécnico. ¿Qué va a pasar con él? Él nos va a preguntar, ¿dónde es? ¿Sí? Nos va a preguntar qué quieren construir ahí. Nos pueden preguntar incluso si tenemos información acerca del peso de la edificación a niveles someros, la superficie de construcción que vamos a cubrir, ¿ya? Y también puede fomentar el hecho que quiera conocer la zona con una visita de campo antes de hacer cualquier estudio. Con base en esas actividades preliminares, se puede llegar a conciliar qué pruebas, qué estudios, ¿sí? Y qué información nos puede brindar a través del informe geotécnico. ¿Sí? Si ustedes pueden ver aquí, y en atención a la pregunta que me hace el compañero, aquí en estos capitulados de este informe, no hace referencia a que tiene que ser una prueba de penetración estándar o que tenemos que hacer un barrenado con una broca de diamante o que tenemos que hacer un pozo a cielo abierto. Si se dan cuenta en este planteamiento de estos capítulos, no nos está estableciendo de manera imperativa un estudio o una técnica de exploración en particular. Y ahí es donde puede radicar la diferencia del costo. Si yo tengo que explicar una introducción o describir la zona o geotécnicamente, o tengo que hacer un análisis y diseño geotécnico de la cimentación, pues son datos que cualquier geotecnista puede hacer eligiendo la serie de estudios que requiera el proyecto. Por ejemplo, me dice usted una casa. En la visita el geotecnista me puede decir, mire, ingeniero, para su proyecto podemos hacer un estudio geotécnico a partir de hacer un pozo a cielo abierto con alguna prueba indirecta de penetración o con un torcómetro. ¿Sí?
¿Se puede así? Y él te va a decir, sí se puede, justificando o argumentando que ese tipo de prueba corresponde de manera correcta al tipo de proyecto que vas a hacer. Ah, ok, eso va a tener un cierto costo. Si voy a desplantar un edificio, si voy a hacer una nave industrial, si voy a hacer la cimentación de una máquina que va a tener vibraciones y el suelo es un suelo, no sé, blando o que está cerca de un cuerpo de agua, ¿sí? Pues tal vez se requiera complementar con otros estudios y eso va a modificar el costo, pero también me va a permitir tener mayor certidumbre de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, es importante ese diálogo, es importante que nosotros sepamos qué le queremos solicitar al geotecnista, que él sepa que nosotros sabemos de qué se trata un estudio geotécnico de manera general y conciliar cuál es la tanda o la terna de pruebas que requerimos hacer. No sé si me expliqué de manera clara. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? A mí me ha tocado proyectos que se hacen en la zona de la península. Hablemos Quintana Roo, Yucatán, ¿sí? Y todos de alguna manera ponen una planta del proyecto de la zona a construir y el geotecnista establece 20 perforaciones. Entonces, mi cliente me pregunta o me dice, oye, mira, me mandó esta propuesta de perforaciones con broca de punta de diamante el geotecnista. Y yo le comento 20 sondeos. Y ahí de alguna manera, en esa información, pues busco conciliar con el geotecnista. Oye, 20, ¿por qué? Y él me dice, bueno, mira, por esta razón. Y entonces, digamos que entramos en una conciliación donde le digo, mira, realmente la mayor zona de descarga es la parte central o la parte sur o la parte norte y vamos de alguna manera quitando de esos 20 sondeos una cierta cantidad y a veces quedan en 3, en 4, ¿sí? Y pues de alguna manera pues apoyamos la economía de nuestro cliente y también pues también de alguna manera si él me dice necesito hacer 5, un ejemplo en Yucatán, porque tengo la incertidumbre de que exista alguna cavidad o alguna caverna debajo de donde usted va a desplantar el edificio. Ah, ok, sí, vamos a hacer uno en el centro y uno en el extremo para descartar la presencia de alguna cavidad. Pero ya lo justificamos. Y ya cuando establecimos el precio, de alguna manera es un precio que ya está consensado. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Sí, cómo no, gracias. Sí. Bueno. En los artículos 172 y 173 del Reglamento de Construcciones, pues nos dan una orientación normativa, una disposición de qué debo saber o qué debo indagar a la hora de hacer el estudio geotécnico. Y como pueden ver, quiero investigar el tipo y las condiciones de las edificaciones. En este caso, no solo las locales, sino las colindantes, ¿sí? En casos que se dan en Ciudad de México y en algunas grandes urbes, cuando ejecutamos un proyecto ya tenemos ocupadas con alguna edificación las colindancias. Entonces, ahí también entra en acción un valor agregado a través de hacer el estudio geotécnico, porque podemos establecer algún procedimiento para ademar, para proteger las edificaciones colindantes y evitar problemas, ¿no? Bueno. El artículo 173 nos menciona del mismo reglamento que debemos tomar en cuenta en el diseño de la cimentación estado límite de falla y estado límite de servicio, ¿sí? Ya en algún curso posterior le hemos mencionado qué significa cada uno.
En el caso de los estados límite, digamos que estoy hablando de escenarios probables, escenarios que se pueden presentar en el comportamiento de cualquier sistema estructural, cualquier elemento que puede ser una viga, una columna, una zapata, ¿sí? Y que puede presentarse en dos niveles. Uno, cuando empieza a adolecer de algún empieza a presentar un comportamiento que genere inseguridad. Por ejemplo, lo del muro de hace rato en la clase anterior, que se ve que el muro pues es muy esbelto y pues no se queda vertical, sino se queda desplomado. Podríamos decir que para cierto nivel de desplome, pues se supera un estado límite de servicio. ¿Sí? Pero si el muro ya no es capaz de resistir la carga que incluso le genera su peso propio y pone en riesgo la seguridad o la integridad de lo que está a su alrededor, a este estado límite se le conoce como estado límite de falla. Por esta razón, en el artículo 173 nos pide que cuando diseñemos la cimentación, también en este caso se va a regir por dos estados límite, el de servicio y de falla que hemos explicado previamente. ¿Sí? Así como les decía hace un momento, y a veces me cuesta trabajo cuando las diapositivas tienen muchos artículos, pues yo también debo ser responsable al momento de participar en un proyecto que involucra la construcción de una cimentación, pues requiero tomar en consideración cómo voy a realizar los procesos de excavación. Algunos procesos de excavación requieren que se utilice equipo ligero, mediano, pesado. Otros se hacen a mano, con mano de obra humana, ¿sí? Pero yo requiero tener en claro que en el diseño de la cimentación, ¿sí? En el criterio que voy a seguir para plantear la cimentación de una edificación, entra en juego la zona, la tecnología disponible, el equipo disponible, la mano de obra disponible, ¿sí? Y el costo. Entonces, yo estoy obligado, de acuerdo con el capítulo 5, a seguir las disposiciones donde, pues, si requiero usar explosivos, pues tengo que tener una autorización y tengo que hacerlo con base en ciertos lineamientos. Eso está en el artículo 210. Como dice en el 209, si dentro del proceso de excavación encuentro restos fósiles, pues también voy a tener que usar, seguir ciertas disposiciones, ¿sí? Y pues tendré que tomar decisiones en ese marco porque, pues como pueden ver, se va a activar otro protocolo, ¿no? Entonces, a veces, si lo vemos, el diseño de una cimentación, lo vemos desde el punto de vista eh, del diseñador estructural, pues podríamos pensar en fuerzas, en armados, en dimensiones, ¿sí? ¿Cómo lo contemplamos desde el punto de vista de, es una estructura que se deforma, que se esfuerza? Pero ya cuando lo vemos, el diseño de la cimentación ligado con el entorno donde lo voy a realizar, pues salen a bote pronto y afloran la presencia de colindancias, el que cruce algún ducto, nos encontramos con algún resto fósil, algún elemento de valor arquitectónico, arqueológico. Nos encontramos también con si se puede generar ruido, si se puede usar algún tipo de maquinaria durante toda la jornada de trabajo o lo tenemos acotado el tiempo a ciertos horarios o ciertos días. Todo eso entra en juego a la hora de diseñar, analizar y ejecutar una cimentación. ¿Algún comentario? ¿Qué les parece la explicación? ¿Les parece clara?
Sí, la realidad es que esto ya nos da un mejor panorama para poder diseñar una cimentación. Digo, en mi caso, el Ujú, arquitecto, nunca he tenido contacto con el diseño de cimentaciones, ni mucho menos, aunque me he formado con ingenieros desde el principio que laboré, pero en la empresa nosotros mandamos a hacer nuestros cálculos estructurales. Sin embargo, por ejemplo, todo esto a nosotros como el tema de que los mandamos a hacer, digamos, los cálculos, nos da un mejor panorama para poder plantear lo que el calculista nos está proponiendo. Sobre todo que si nosotros estamos en la normativa, realmente, digamos, el conocer cada uno de los artículos y conocer qué es lo adecuado para en cada tipo de estructura que estamos haciendo, dependiendo la localización, a nosotros nos ayuda a poder estar protegidos como empresa. Porque si el calculista no los tomó en cuenta en su cálculo o no tomó en cuenta, sobre todo en el tema de las excavaciones, que es algo muy ujú. delicado, cuando nosotros tenemos colindancias y no tenemos colindancias y son ciertos niveles, las normativas nos van guiando. Y si las desconocemos, bueno, ya nos ha pasado. O sea, podemos correr el riesgo de que si llega a pasar algo, la culpa es enteramente de nosotros por no tomar Ujú. acción. Muy cierto. Fíjese que yo de lo que disfruto a la oportunidad que me dio, al menos en esta vida, de ser este ingeniero, es que cuando se desarrolla un proyecto, se da la oportunidad de interactuar con las otras disciplinas. Yo hace 21 años soy diseñador de estructuras. Cuando empecé diseñando estructuras era eh, en la filosofía que tenía al inicio, que me transmitían al inicio, era se da la información al arquitecto y no se vuelve a tener comunicación con él. Conforme fui creciendo y fui desarrollando mis competencias, pues el entorno me dijo, hay que comunicarnos, ¿sí? Y se han desarrollado y he tenido la oportunidad de participar en proyectos muy bonitos a nivel nacional, donde se generó ese vínculo de que el despacho de arquitectos dialoga conmigo, que soy el despacho de ingeniería. Entonces, pues planteamos quizá una solución preliminar. Esa solución preliminar, pues de alguna manera nos acota de una manera muy general dimensiones de cimentación o sistema estructural de cimentación a emplear. Y de alguna manera ya cuando se van a hacer las primeras actividades en campo o se sacan ya las características del proyecto final, me regresan información y así la estamos de alguna manera con cierta frecuencia, la estamos retroalimentando. Y eso pues me ayuda a mí a entender a las demás disciplinas, me ayuda también a contribuir en un proyecto que cuando se aterriza en algo real, pues no es tan perfecto como se ve a veces en los planos o en el software, ¿no? Y a veces, por mencionar un ejemplo, he tenido de que se determina una profundidad de desplante y resulta que los colindantes quedan a una profundidad de desplante menor, entonces se tiene que tomar decisiones para, como bien lo comentó usted hace un momento, no generar afectaciones, ¿no? O, oiga, doctor, fíjese que no encontré cierto refuerzo que usted me pide, ¿qué podemos hacer? Y pues se enriquece. Y yo promuevo esa comunicación interdisciplinaria con el geotecnista, con el arquitecto, con el de instalaciones, con el estructurista, con el que construye, con el que vierte el concreto, para que nuestras cimentaciones pues se lleven a un buen puerto y pues queden sensacionales. Sí. El maestro Ismael en esta diapositiva nos presenta una descripción en 3, 6, 7 actividades del proceso constructivo de cimentaciones superficiales. ¿Sí? Entonces,
muchos de ustedes ya han de conocer estas actividades que forman parte de este proceso. ¿Sí? Entonces, quiero que vean que no se queda solamente acotado a saber la capacidad de carga del suelo. ¿Sí? Hemos observado que si bien yo puedo cumplir la capacidad admisible del suelo, muchas edificaciones reportadas en muchos medios audiovisuales, en muchos informes técnicos, exhiben que presentan a mediano y a largo plazo la evidencia de asentamientos. Entonces, si solamente acoto mi necesidad geotécnica a la capacidad de carga, pues en 2, en 5, en 3 años, cuando se presenten los asentamientos, ¿será que la estructura tenía en su planteamiento considerado esos asentamientos? ¿De qué magnitud van a ser? Oiga, ya se me presentaron. ¿Se estabilizarán o seguirán presentando asentamientos en una cierta tasa o en una cierta cantidad y durante qué tiempo? Entonces, si planteamos esas interrogantes de manera autocrítica, nos daremos cuenta que dentro del informe de geotecnia debemos tener también una evaluación para el tipo de estructura propuesta o de edificación propuesta, de la magnitud y el tipo de asentamiento que voy a tener en mi edificación. Oiga, doctor, ¿se le pide eso al geotecnista? Sí, de acuerdo. ¿Y él sabe qué pruebas debe hacer para evaluar estos asentamientos? Sí. ¿Y él me puede explicar al pagar el informe cómo van a ser estos asentamientos? Sí. ¿Te puede poner una planta que represente la superficie de construcción y te puede decir, según modelos o análisis que él hace, cómo se distribuyen estos asentamientos en esa planta y en dónde son las zonas con mayor asentamiento o las zonas críticas? Ok. Para todos los proyectos es necesario calcular de manera minuciosa este asentamiento. Es ahí donde vamos a conciliar con él. ¿Sí? ¿Qué pruebas requiere? Pues va a haber muchos tipos de pruebas. Pueden hacerse algunas evaluaciones analíticas, tomando como base información teórica o reportada en ciertos informes, o pueden hacerse pruebas de laboratorio que tomarán un cierto tiempo, pero que nos darán una certeza o nos proporcionarán un dato más realista de este fenómeno. ¿Sí? Pero todos los suelos van a o tienen la posibilidad de formarse y asentarse. ¿Sí? ¿Se entendió este punto? Entonces, ¿me están durmiendo? No, doctor, estamos atentos. Gracias. Muy bueno. Bueno. Por otra parte, ya habíamos mencionado estos últimos tres, ¿no? El análisis de la estabilidad global es un dato que también nos pueden proporcionar. Procedimientos, técnicas para hacer la excavación de los cimientos. Y este que también considero que es muy importante. ¿Sí? Nosotros hacemos el procedimiento de excavar para generar el espacio y construir la cimentación. Excelente, muy bien, ya tengo qué actividades, cómo lo voy a hacer, con qué equipo, con qué mano de obra. Pero, ¿qué pasa con el material que retiré a la hora de excavar? Nos podríamos plantear una pregunta muy sana, muy genuina. ¿Regreso el material que excavé y lo utilizo para rellenar el espacio donde excavé para la cimentación?
¿Y cómo coloco ese material si se me permite hacerlo? Lo pongo con la pala y simplemente lo voy depositando hasta que se alcance el nivel de enrase a nivel, no sé, de planta baja. Bueno, en función a la información del estudio geotécnico, también se puede saber si el material de relleno se puede utilizar para llenar las cepas o las zanjas resultados de la cimentación, ¿de acuerdo? Y también se nos puede proporcionar información acerca del procedimiento para colocar este material si es que se nos permite, ¿ya? Y hasta ahí podemos ver también, ¿no? Yo quiero hacer Entonces, una serie de reflexiones, doctor, ¿me permite? sí, dígame. Lo que es la zona o el estado de Querétaro y principalmente la capital y su zona metropolitana es muy atractivo para muchos contratistas, empresarios y lo que comentaba ahorita la arquitecta Angélica Saray, de que todo esto es bueno porque casi todo lo que ha sido mi carrera profesional, ahora sí que el camino que me fue llevando fue por el ramo industrial. Yo veo a veces muchos ejemplos de contratistas o de constructoras que vienen de otro estado y traen ya los cálculos. Nunca he visto un estudio geotécnico que lo haya hecho alguien específicamente de la localidad y traen ya diseño de cimentaciones, diseño de excavaciones y realmente cuando a mí me toca ser supervisor de obra, les digo, oye, ¿conoces el suelo de Querétaro? Yo creo que es una de las arcillas más expansivas a nivel nacional y muchas veces les da risa, dicen, es que yo traigo diseños de Pachuca o del Estado de México o de la Ciudad de México, pero si no tienes el conocimiento del terreno de Querétaro, pues yo creo que llevan mucho riesgo en ese sentido. Entonces, haciendo una reflexión ahora sí que viendo todas estas situaciones, debemos ser muy conscientes los que somos DRO, en el sentido de que muchas veces el hecho de pensar que ya vienen con todo un proyecto ejecutivo, pero lamentablemente no conocen el estado real de nuestros suelos, de nuestra tierra, y que a veces es un gran riesgo. Y hay casos que en donde, si antes se publicaban en el periódico situaciones de ese tipo, ahora lo conocemos muy rápidamente por las redes sociales. Entonces, sí es de tomarse en serio y con toda la responsabilidad que conlleva ser un director responsable de obra, tener toda esta situación de lo que usted nos está platicando. Incluso en el tenor profesional, eh, así como hablamos de proyectos que se generan con una ingeniería que proviene de otro lugar y que tal vez amerita ciertas adecuaciones, porque el suelo, la condición tecnológica, no sé, las características de los materiales de construcción lo ameriten. También es importante resaltar el hecho de que nosotros acudimos a alguien para que haga el estudio de geotecnia y pues como que confiamos a ciegas, ¿no? Quiero un estudio de geotecnia, ¿ok? ¿Cuánto me cuesta? Pero digamos que al hacer el trato de esa manera, estamos cortando todo ese lazo donde yo quiero que veas el terreno, ¿sí? Quiero de alguna manera decirte que voy a construir para que tú me ayudes me asesores y me brindes la consultoría para saber las propiedades que requiero obtener del suelo para mi proyecto. No es que yo le voy a decir qué prueba va a hacer, sino que quiero conversar con él, comunicarme con él para decirle, voy a construir aquí algo en 10, 50, 100 metros cuadrados y quiero saber qué características tiene el suelo. No solamente quiero que llegues y perfores y tomes fotos y me des un número, no. Yo quiero que tú me describas en estos términos que ya se los mostré previamente el suelo, porque eso es lo que a mí me resulta útil. ¿Sí? Oiga,
pues pesa más para construcción, ¿no? Es cuando vayas a excavar. Si tú me dices que no sé, a 1 metro, a 80 centímetros voy a encontrar material vegetal, pues puedo hacer una decisión de excavar hasta llegar a ese nivel y ese material no mezclarlo con el otro suelo que voy a seguir excavando porque pues lo voy a contaminar. Si tú me dices que a cierta profundidad en el estudio de mecánica de suelos o geotecnia voy a obtener el nivel freático, pues esa información me sirve porque voy a ir previendo el hecho de que si excavo y no hago ciertas preparaciones, pues la excavación que hice se va a llenar de agua. Si se dan cuenta cómo de la información del estudio de geotecnia yo puedo tomar ciertas decisiones o puedo prever y también puedo ayudar a identificar quién de los geotecnistas tiene la formación a nivel de la que yo requiero para mi proyecto y quiénes son simplemente operadores de un equipo de perforación y que aplican una hoja de Excel. Todo eso, todo eso está implícito en esto que estoy explicando. Sí, Yo tengo una pregunta. dígame. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la evaluación de la magnitud y el tiempo de asentamiento, Ujú, aquí se puede prever, bueno, entiendo que las condiciones del suelo van cambiando con todos los factores que están interviniendo, sequías, cada vez el agua está faltando más y bueno, obviamente los mantos freáticos van bajando. ujú. En este tipo de estudios se puede prever lo que va a suceder en cierto tiempo, o a eso es a lo que se refería, que realmente nos da un panorama completo y de esta forma nosotros nuestras cimentaciones las podemos, digamos, como hacer no solamente unas cimentaciones para la carga que se tiene actualmente, sino una cimentación previsora de las condicionantes que va a haber, no sé, en cierto tiempo. Así es, eso es lo que quise decir. A través de las técnicas donde se evalúan los asentamientos, se pueden evaluar asentamientos, como podría decir, instantáneos, ¿ya? Que se van a presentar eh, cuando al suelo en condiciones naturales le aplico la carga del edificio y una estimación de asentamientos a mediano y largo plazo, considerando que, pues si este es el suelo, mi célula es el suelo, le aplico una carga y esa carga va a quedar sostenida un cierto tiempo. Entonces, como si fuese una esponja, como si fuese la piel, al generarle una presión por mucho tiempo, pues queda una marca, ¿no? Y se va deformando dentro de un rango elástico al inicio y luego tal vez incursionando en el rango inelástico. Pero sí, el objetivo es tener un pronóstico, una evaluación del tipo y magnitud de asentamientos, en qué zonas, y con ello, pues tomar de alguna manera actividades previsorias para que ese asentamiento no nos afecte. Incluso si se calcula el asentamiento, por ejemplo, de un suelo en estado natural, por lo que nada el suelo natural que tiene la zona, el geotecnista nos puede proponer una técnica o procedimiento de mejoramiento del mismo. ¿Ya? Hay muchas técnicas de mejoramiento y el objetivo es que se amplifique la rigidez o la capacidad o se reduzca la deformación del suelo para que estos asentamientos se minimicen. No sé si me expliqué. Sí, bastante claro, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿pero dónde me quedé? Bueno, entonces, en el caso de lo que es aquí ejemplificado a Ciudad de México, pues ya se tienen zonificado los suelos. Se dividen en 3 zonas. Estas 3 zonas están asociados a niveles de consistencia, ¿sí? Suelo duro, suelo blando, ¿sí? Esta labor es muy importante que pudiera permearse a las otras entidades federativas, hacia las otras
ciudades, porque nos ayuda de alguna manera a mitigar el riesgo ante eventos como sismos, inundaciones, deslizamientos de suelos, ¿sí? Porque estos mapas pues tienen como finalidad que orientan qué características debe tener la cimentación, ¿sí? O qué cuidados se deben tomar al diseño de la cimentación para las diferentes zonas. ¿Ya? En Ciudad de México pues ya existe hasta una plataforma que es un sistema de información geográfica, ¿sí? Y con esa herramienta, pues yo pongo las coordenadas del lugar donde está mi predio y ya puedo caracterizar, usando estas herramientas, en qué tipo de suelo está pues ubicado, ¿sí? Y vamos desde los suelos de consistencia dura hasta los suelos de consistencia suave, ¿sí? Esta información nos sirve a nosotros para, oiga, pues yo quiero construir o quiero desarrollar un proyecto de fraccionamiento o de edificios, pues se puede relacionar qué tan conveniente es desarrollar ese proyecto en ese tipo de suelo en esa zona. Pues dirían ustedes, si yo quiero un edificio muy alto, pues con la información que me está presentando el doctor en la pantalla, pues puedo elegir en dónde es más conveniente y que con ello reduzca costos, reduzca la vulnerabilidad o las demandas por inundación, por viento, por sismo. ¿Sí? A eso también se puede ver en este otro tipo de herramientas. Estas son de índole geológico. ¿Sí? Ya. Yo por ahí les había hablado de la importancia que tiene el reconocimiento del sitio. ¿Sí? Entonces, esta información que queda vertida en esta diapositiva, pues es para que ustedes, cuando hagan un reconocimiento o cuando alguien describa el sitio que se contiene en un informe geotécnico, pues sepa qué información les debe dar. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es como una guía, es de uso general, ya está dentro de un documento normativo oficial y nos sirve como para identificar qué se debería describir en el informe. ¿Sí? Aquí está lo de las colindancias. El papel de investigar las colindancias está asociado también al hecho de que, uno, si un edificio al lado de un edificio alto voy a construir un edificio pequeño, pues uno va a tener influencia sobre otro. Dos, si hablamos después de la influencia, cuando las dos estructuras vibren por efecto de algún sismo, pues puede ser que una grande golpee a la otra, ¿sí? Y la dañe, o que la pequeña también golpee a la grande y la golpee en una parte donde sea muy contundente, ¿sí? O genere algún daño de verdad muy importante. Entonces, muchas veces en la mayoría de las ciudades tenemos el que nos vamos a construir y nos vamos a aprovechar todo el espacio disponible del predio. Pero si mi edificio es un edificio de 10 niveles, pues yo debería, por el mismo cuidado de la integridad de mi edificio, debería despegarlo de las colindancias una cantidad suficiente para que el edificio pueda vibrar dinámicamente sin afectar o ser afectado por el colindante. ¿Sí? Bueno, por aquí el profesor Ismael puso esta tablita, a mí me parece muy buena. ¿Sí?
para hacer mención sobre criterios para elegir las cimentaciones en un proyecto. Entonces, aquí medio lo agrandé, incluso lo voy a hacer un poquito más para arriba. Y quisiera, si tienen oportunidad como de observarla y me digan su opinión. Les voy a dar unos minutos, lo voy a hacer un poquito acá. ¿Qué le entienden a esa tablita? A esas tablitas. ¿Qué les parece? En las dos tablas, ¿Sí? sí. Bueno, la izquierda me encanta porque es como un acordeón práctico para saber, digo, en mi caso, ¿no? Como para poder platicar con el calculista y poder tener cuando menos una idea así clara, básica, rápida de qué tipo de cimentación la tengo que dar. En digamos que si estoy con un calculista nuevo que no conozco y no sé realmente, pues, digamos qué escuela tiene, si él me propone un tipo de cimentación completamente diferente a lo que yo estoy viendo dependiendo de mi tipo de suelo, pues definitivamente voy a dudar un poco, ¿no? Y, Ujú. y bueno, esto pues realmente para nosotros es como una base muy importante para poder saber sobre qué voy a trabajar. Sobre todo porque, bueno, en una obra no únicamente es el cálculo estructural, sino diseño, sino ya intervienen costos. Entonces, Exacto, al saber qué tipo de cimentación, pues voy a saber más o menos los costos, a cuánto se me puede ascender una obra. exacto. Y quiero aprovechar ese comentario que hace Saraí, porque en la situación económica que hemos tenido, o en la que participamos todos al estar involucrados en el gremio de la construcción, podemos tener muchos proyectos a nivel de gabinete, desarrollar muchos proyectos a nivel de papel. ¿Sí? Pero para nosotros tenemos en claro que logramos el objetivo de hacer un proyecto en papel que tenga todas las ingenierías y todas las disciplinas, porque aspiramos a poder construirlo, porque ahí hay una utilidad. El estructurista podría tener el enfoque de que tienes que construirlo a como yo lo diseñé y no hay un margen para que tú me modifiques porque yo soy el estructurista. Pero ese criterio, esa forma de ser es bastante retrógrada y no fomenta una colaboración compartida. Entonces, del diálogo que yo les pido que se promueva entre todas las disciplinas, se puede llegar a, yo conozco el suelo como geotecnista, te voy a explicar qué tipo de suelo tienes. El estructurista, entendiendo eso, va a hacer su propuesta de cimentación, ¿de acuerdo? Y quien va a construir también interviene, ¿por qué? Porque, como bien lo dijimos, tenemos que buscar una solución que sea atractiva en términos económicos para que podamos aterrizarlo a un mercado, pues, muy competente. Cuando hacemos algún proyecto para nuestro cliente, lo que menos se ve es la cimentación. Se entierra. Pero si lo analizamos en porcentajes, un porcentaje importante del costo de la edificación se va en la cimentación. Entonces, si logramos tener un criterio o logramos coordinarnos todas las partes involucradas, pues la cimentación va a ser lo justo y necesario y eso nos va a dar un margen de utilidad a nosotros
o nos va a permitir generar una propuesta de proyecto que sea más atractiva para nuestro cliente. Inge, doctor, una pregunta. Ajá. ¿Cuáles son las zapatas corridas de piedra brasa? Yo, por ejemplo, aquí en Querétaro nunca me haría una cimentación a base de piedra, una zapata corrida de piedra brasa por el tipo de suelo que tenemos. Entonces, nunca había escuchado una zapata corrida de piedra brasa. ¿En qué consiste? Bueno, estas son cimentaciones hechas a partir de piedras que se encuentran en la localidad, ¿sí? O que son producto de la explotación de algún banco, ¿sí? Pero Entonces, entonces, perdón, entonces sería una mampostería, ¿no? De piedra, no una zapata. sí, es que la zapata tiene, ¿le llamamos zapata a qué? Si nosotros construimos un elemento de mampostería que sirve de base para nuestra cimentación, para nuestra edificación, perdón, y este elemento tiene un escarpio o tiene doble escarpio, ¿sí? O fuera rectangular, ese elemento al tener una longitud considerable ya se llamaría zapata corrida. ¿De qué está hecho? De piedra brasa, el elemento. ¿Cómo? A través del mamposteo de la piedra brasa. ¿Sí? Entonces, lo que usted me comenta que es una cimentación de mampostería, es de acuerdo, porque es un elemento construido con piedras colocadas con la mano y con algún aglutinante o elemento en junta. Pero aquí se describe el tipo de elemento o tipo de mampuesto. En este caso es una piedra que se clasifica como piedra brasa. ¿Me dice si me di a entender? Pues sí, pero digo, yo creo que los que estamos en el medio de la construcción metidos, pues al hablar de una zapata corrida de piedra brasa, pues para mí más bien es una mampostería de piedra, una cimentación a base de mampostería de piedra. Y una zapata corrida, pues es la que conocemos, yo creo que todo mundo, que es una zapata corrida de concreto armado, pues que puede ser la pata de la zapata rectangular o trapezoidal con una trave unida a la zapata. Pero estamos de acuerdo en algo. Si la zapata forma solamente una base, le llamamos aislada. Pero si cubre una longitud y sirve de cimiento de un muro, ¿cómo le llamamos? Continua o corrida. Entonces, digamos que es formas de mencionar o de definir algo que tal vez a veces carece de precisión, ¿no? Por ejemplo, esta es una zapata corrida, hecha de mampostería, totalmente, ¿sí? A base de mampostería. ¿Qué elementos se utiliza para la mampostería? Una piedra, ¿sí? Cualitativamente, ¿qué tipo de piedra? Pues la describen como una piedra brasa. La zapata corrida puede ser de piedra, puede ser de madera. Hace muchos años usaban cimentaciones de zapatas corridas de madera y actualmente usamos muchas zapatas corridas de concreto reforzado. ¿Me dice usted? Bueno, Gracias por el comentario. no, con mucho gusto. Entonces, quiero que vean cómo para diferentes consistencias de suelo se tienen opciones para la cimentación. Ya. Aquí hacemos mención en esta tabla que es la 6221 de la norma de criterio de acciones de diseño, cómo se puede evaluar el hundimiento, ¿sí? Y cuál es el valor del hundimiento que se considera como tolerable o también podríamos decirle permisible. ¿Sí? Vean ustedes en la figura que está a la izquierda, tenemos aquí la estructura y esto que vemos aquí es el perfil de asentamientos o de hundimientos. Uno pensaría que lo que ocurre con la estructura es que el asentamiento es uniforme y de la misma magnitud en toda la superficie
de la estructura en la parte de abajo. Pero la verdad es que este hundimiento no es uniforme y constante. Entonces, debemos tomar en cuenta eso porque, pues, cuando este perfil se da así, podemos decir que la zona central de esa estructura, pues, puede exhibir algunos agrietamientos o dar evidencias de algún comportamiento anómalo, ¿sí? Cosa que no se va a reflejar en los extremos, donde los asentamientos, pues, son de menor magnitud. A ver, ¿te sirve? No necesito lo original. Mañana. ¿Mañana? No. Lo que comenta Joel Caribay, No. las zapatas aisladas No, que para mañana. Mañana te ¿Cuándo me la consideran pediste? dentro de las otra vez, por eso me situaciones seguí aquí, porque no me urge para mañana. superficiales, ¿sí? Bueno, por aquí hay un apartado de preguntas, dudas, respuestas, y creo que también nos puede servir este espacio como para dar un pequeño receso. ¿Qué tiempo consideran conveniente para el receso? Tenemos las 9:04, doctor. Le dijo instrucciones a... Alguien había comentado algo, ¿verdad? Perdón. Yo me ajusto al tiempo para que que estén me usando. agendes una reunión para junio, julio, agosto. ¿La cual, perdón, aquí? ¿Qué tiempo consideran Sí, colega, para el receso? esas son las... Para nosotros tenemos 9:04, igual podemos regresar a las 9:14, Inge, 9:15 si gusta, doctor, ¿Ok? por ¿Me favor. parece bien? ¿Sí? Y ya continuamos la parte final. Sí. Bueno. Entonces, creo que el maestro Ismael, en el hecho de que pudiera consultarse sobre las zapatas, aquí nos presenta en el tema número 2, pues una descripción gráfica de lo que es una zapata corrida interior con doble escarpio y una zapata corrida colindante, ¿ya? Para la constitución o construcción de tipo de elementos de la cimentación, la normativa tiene disposiciones, ¿sí?, que nos pueden servir a nosotros en el momento de que se nos contrate para ejecutar la actividad o de que nos toque supervisar, de que no cualquier piedra puede ser empleada para una cimentación o que no cualquier piedra puede tener un uso estructural. ¿Cómo lo podemos saber? Pues con base en una norma mexicana, que en este caso es la C-536-11-2017, pues podemos saber si cumple con los requisitos mínimos indispensables, ¿sí? Esto nos va a ayudar a entender si recibimos un material de un cierto banco, qué características debe tener para que pueda ser usado para cimentaciones. Asimismo, cuando yo quiera hacer una cimentación a base de mampostería de piedras naturales, quiero compartirles que dentro de lo dispuesto en ese apartado, nos menciona que pues debe tener una resistencia mínima a la compresión del orden de 10 megapascales. Y observen lo siguiente, las piedras, aunque no necesitan ser labradas, se debe evitar en lo más posible el empleo de piedras con forma redondeadas o de cantos rodados o boleas, ¿sí? El evitar en lo posible el empleo de tipo de piedras está asociado a lo que está descrito en la siguiente imagen. Conforme yo quiero constituir un volumen de este tipo de piedras, producto de la explosión o de la trituración, pues voy a darme cuenta que puedo acomodarlas en una cierta configuración y se constituye una estructura estable. Puede ser un muro, puede ser un fuerte, ¿sí? Pero puedo ir acoplando los fragmentos y constituyo un volumen estable, es decir, que se mantiene
sin derrumbarse. ¿Sí? Pero si lo queremos hacer esto mismo con las piedras cuyos bordes son redondeados, no digo que sea imposible hacerlo. Sin embargo, va a tomar un poco más de esfuerzo y vamos a notar que la estabilidad del enrocamiento que hagamos con ese tipo de material va a ser muy vulnerable. Con mucha facilidad puede derrumbarse o colapsar. ¿Sí? Oiga, doctor, ¿y cómo puedo saber de la resistencia de este material y cumplir con lo que me dice previamente de los 10 megapascales o los 15 megapascales? Pues existe un procedimiento que se llama la prueba de impacto o prueba con el martillo de Smith, coloquialmente le llaman esclerómetro, y yo puedo realizar evaluaciones de impacto en estos eh, pues, objetos, en este caso en estos componentes, y medir con este equipo si se cumple la resistencia mínima establecida en la norma. Entonces, básicamente es de un banco elegir una cierta cantidad de material y hacer un muestreo para determinar si cumple o no con lo establecido en la normativa mencionada. La normativa también nos indica algunos aspectos que pueden servirnos para el criterio de diseño de las cimentaciones. Por ejemplo, quiero que vean que en la figura 941, pues nos da una especificación de la pendiente o la inclinación del escarpio, ¿sí? Para que sepamos nosotros cuáles son los valores, digamos, recomendables para cierto tipo de material y que pues el escarpio del cimiento, pues tenga una función adecuada, ¿sí? Asimismo, en combinación, la norma de cimentaciones con la norma de mampostería nos da disposiciones geométricas y de refuerzo longitudinal y refuerzo transversal que se deben cumplir en la constitución de cadenas de cerramiento, cadenas de cimentación o dalas de cimentación, según ustedes así lo conciban o si lo definan. Para mí, en mi zona donde yo radico, se llama cadena de cimentación. Algunos en otras partes del país le conocen como dala de cimentación, pero son términos sinónimos. En estas disposiciones que son parte de la normativa de mampostería, pues te da valores mínimos del ancho, del alto, del refuerzo transversal, del refuerzo longitudinal, así como de cómo se van a hacer la interconexión en esquinas, ¿sí? O el detallado del refuerzo transversal. ¿Dónde viene esto? Pues esto viene en la normativa de mampostería en el apartado 622. Ahí nos establecen algunas fórmulas que se pueden operar de manera muy rápida y que nos permiten saber cuál es el área de refuerzo mínimo que debe tener una dala, una cadena de cimentación, ¿sí? Una contratrave, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí lo dice el 6222, que con esta ecuación podemos calcular el área de refuerzo mínimo, ¿sí? En el caso de los estribos, se da a través de esta fórmula, la que está entre paréntesis, porque la que está fuera del paréntesis está en unidades de sistema internacional, ¿sí? Por aquí hay un ejemplo. Quisiera pedirles, voy a proyectarlo en pantalla, y quisiera que lo revisen tantito, dedicándole unos minutos.
Y si pueden ver, aquí es un ejercicio de aplicación donde buscamos diseñar una zapata corrida, ¿sí? A base de mampostería. ¿Qué tomamos de referencia para el diseño de esta cimentación? Pues sabemos o calculamos, en este caso, la carga que se está transmitiendo de manera lineal en el muro que va a soportar la cimentación y vamos a buscar dotar a esta cimentación del ancho necesario, ¿sí? Y de la altura necesaria para que pueda cumplir ese propósito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a partir de una expresión que viene en la normativa, nos dice que si yo sumo todas las cargas que están transmitiéndose desde arriba, desde la azotea, hacia la cimentación, y que son el valor Q mayúscula, y esas cargas Q mayúscula, su sumatoria, las multiplico por el correspondiente factor de carga, estas representan la carga total que va a recibir la cimentación. Entonces dice que esta carga total dividida entre el área, ¿sí?, de la cimentación, pues nos debe dar un valor que debe ser menor al parámetro R. ¿Qué es el parámetro R? Pues es la capacidad de carga del suelo reducida, ¿sí? Entonces, haciendo esta división, debo obtener un valor menor a la capacidad de carga del suelo. Si ustedes me dicen, oiga, doctor, ¿y cómo voy a utilizar esta expresión para diseñar, en este caso, mi cimentación? Pues si ustedes analizan de una bajada de cargas, pues puedo tener un indicio de este valor. Puedo saber cuántas toneladas están descargándose sobre ese muro. Y del estudio geotécnico puedo también saber el valor de R. Buscando que ambos datos estén en el mismo sistema de unidades y en unidades compatibles, entonces el único término que no conozco de esta fórmula es A, y A en este caso es el área. ¿Sí? Si yo despejo, entonces me va a quedar, algebraicamente me va a quedar esta expresión. En este ejemplo, tenemos que la carga que se transmite de manera lineal, es decir, por cada metro de muro que tiene la cimentación, es del orden de 9 toneladas. Y se sabe que la capacidad del suelo es del orden de 13 toneladas sobre metro. Entonces, de esta fórmula llegamos a esta expresión que está aquí abajito, donde se reemplaza el numerador y el denominador por los valores correspondientes y nos da un área de 0.69 metros cuadrados. Si este valor de metros cuadrados se tiene dispuesto para una longitud de 1 metro de cimentación, entonces podemos despejar usando la siguiente fórmula. 0.69 metros cuadrados es igual al área total. Y el área total de la cimentación, pues es igual al ancho de la misma, y en este caso multiplicado por un largo. ¿Cuál es el valor de largo? 1 metro. Entonces observen que el valor del área ya lo conozco. El que no conozco es el valor del ancho de la cimentación. Entonces despejo siguiendo los principios del álgebra y me queda que el ancho mínimo que requiero de mi cimentación es 0.69 metros. Esto en la práctica tradicional nos daría como resultado que la cimentación sería de 70 centímetros. ¿Por qué no 69, doctor? Porque generalmente usamos múltiplos de 5. ¿Y la base o la corona cuánto daría? Perdón. Vamos a hacerlo ahora sí. La base o la corona, vamos a calcularla con esta
formulita, a ver, ¿me pueden ayudar? Me la voy a llevar. Y la traigo. La voy a poner por aquí. Voy a hacer el besito este. Ok. ¿Qué dato nos hace falta aquí para calcular el ancho de la corona? Pues nos hace falta el dato de la profundidad de desplante. ¿Sí? Si yo conozco la profundidad de desplante, es decir, la profundidad a la cual quiero excavar mi cimentación, voy a saber, digamos, más o menos esta distancia. ¿Sí? Conocida esta distancia y usando esta pendiente o proporción, yo voy a hacer lo siguiente, voy a construir un cimiento que va a tener en la base 70 centímetros. Y con esa pendiente voy a ir generando los dos escarpios que va a llevar la cimentación. Esta inclinación de esta pared debe cumplir como mínimo esta pendiente. Entonces, no tengo ese dato, si ustedes ven, no lo proporciona el maestro Ismael, pero si yo dijera que este dato tuviera un valor de 1 metro, ¿cuánto sería el valor con el que se va a reducir aquí arriba? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Te los dejo de tarea? Ujú. Ok, lo vamos a dejar de tarea para que me reporten cuánto les da. Igual podemos hacerlo al revés. Este ancho de la corona generalmente está determinado por el grosor del muro. ¿Qué nos dice la norma acá atrás? Que si el muro tiene un grosor, la dala debe tener un grosor que debe ser igual al grosor del muro o mayor. Entonces, pensemos que esta dala sería la base para poder saber aquí este ancho. Si el muro tiene aquí, en un ejemplo hipotético, no es un dato que esté aquí ahorita, 15 centímetros, entonces esta dala como mínimo debe tener 15. Y esta corona, esta cimentación, para que la dala se apoye en todo su ancho, pues también debe tener como mínimo 15. Si observando la pendiente y el ancho que me pide la cimentación, yo puedo darle un poquito más de ancho a la corona, es decir, 20,
o 25, pues eso promueve que la cimentación, en este caso que la dala de cimentación, pues tenga una superficie de apoyo más amplia y más adecuada. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo le haría la proporción 1-2, o sea, si tiene 70 centímetros de base, pues yo le pondría 35 centímetros de corona. Ujú. Lo que debemos buscar es que siempre la pendiente del escarpio cumpla esta pendiente mínima, ¿de acuerdo? Si yo le doy un poquito más de pendiente, no hay problema, pero esta es nuestro valor mínimo, ¿de acuerdo? Ujú. Oiga, doctor, ¿y voy a lograr una medida precisa cuando la cimentación es a base de piedra y mampostería? Pues sabemos que no, ¿sí? De ahí que no podemos ser tan rigurosos. Digamos que voy a tratar de ir acomodando o mamposteando la piedra para que quede dentro de estos valores. Pero si no queda completamente uniforme, si no queda perfecta, pues eso es implícito con la calidad del material y la naturaleza del mismo. Bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles qué representa cuando cuando una misma carga o descarga de una estructura se transmite al suelo en un área pequeña y en un área grande. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que en la figura del lado derecho, déjenme que recupere mi mouse. Se tiene la misma descarga por metro cuadrado, ¿sí? Solo que esta descarga que tiene la misma magnitud por metro cuadrado, en la figura de la izquierda se aplica una superficie o área muy pequeña. ¿Ya? Esto que vemos aquí como colores son franjas, son áreas donde está midiendo en este caso el esfuerzo, la presión. Entonces vean cómo en la cimentación de menor superficie, pues no solo, vean ustedes, no solo se trata del suelo que está en contacto con la cimentación, sino que se tienen efectos de esfuerzo en los estratos más profundos. ¿Ya? Estos cambios en colores indican cambios en el valor de esfuerzo. Los amarillos son los más altos en este caso y como para las diferentes estratos por debajo de la cimentación se tienen esfuerzos que van disminuyendo, pero no dejan de ser despreciables. Ahora, si incremento el área y mantengo la misma presión, vean ustedes que en este nivel estoy poniendo la cimentación, pero hay un efecto o una influencia en los estratos de mayor profundidad. ¿Sí? En este caso, se tiene una influencia en una profundidad mayor, ¿sí? Esta profundidad mayor nos ayuda a entender por qué no solamente nos debemos quedar con la resistencia o la propiedad del suelo que va a estar debajo de la cimentación, sino que debemos conocer las características del suelo en los estratos más profundos de acuerdo con esta ley de distribución del esfuerzo o de la presión. ¿Sí? A veces nos preguntamos, oiga, ¿por qué un geotecnista pide una perforación o un estudio a una profundidad de 10 metros y otro con 1 metro? Bueno, vean ustedes las condiciones de este cimiento y nos está diciendo que hay una interacción entre la cimentación y el suelo en una profundidad más amplia que en el lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo se requiere una menor profundidad de exploración y en el lado derecho se requiere una mayor profundidad. ¿Preguntas? Bueno,
Ahora, la distribución de la presión que genera la cimentación sobre el suelo es uniforme. Bueno, quiero que observemos las figuras que están del lado derecho y en ellas podemos notarnos que si tengo una zapata rígida, es decir, un elemento muy robusto, sobre un suelo cohesivo, pues se va a tener esta distribución de esfuerzos, es decir, cómo presiona la cimentación al suelo y esta es la distribución de esos esfuerzos en el mismo. Si tengo una zapata rígida en un suelo sin cohesión, voy a tener esta distribución. Se dan más fuertes en el centro y menores en los bordes. Si yo ahora tengo una zapata, una cimentación muy flexible, muy esbelta, en un suelo cohesivo, vean ustedes cómo se tiene esta distribución donde los valores máximos de los esfuerzos, digamos que se encuentran cercanos a los bordes, pero no en el borde. Y si tengo una cimentación flexible en un suelo sin cohesión, pues voy a tener esta distribución donde también se observa que las mayores presiones están en el centro, por aquí, y las menores en los extremos. ¿Sí? Esto es muy cierto. Si yo tengo estas variaciones en la distribución de presiones, pues yo tengo que buscar una manera de idealizarlo, y una manera de idealizarlo es la superficie o contorno que se ilustra con línea punteada. Aunque yo sé que lo real es una variación como esta, voy a idealizar una distribución uniforme de los esfuerzos. ¿Ya? Lo cual me va a generar una predicción conservadora en algunos casos y me va a generar una predicción no conservadora en otros. ¿Sí? ¿En cuáles me genera una condición conservadora? En las cimentaciones rígidas. ¿En cuáles no es conservadora? En las cimentaciones flexibles. Un suelo cohesivo y un suelo sin cohesión. Prácticas. Si yo tengo un terrón de arena, o si yo tengo un montoncito de arena y quiero formar un castillito, ¿sí? ¿Qué vamos a observar? Pues que empiezo a hacer montículo de los granitos de arena y al querer incrementar un poquito más su altura, eso se va a por así se va a colapsar o se va a derrumbar. ¿Sí? Si yo ahora agarro un poquito de lodo, ¿sí? Que no esté ni muy seco ni muy húmedo, voy a darme cuenta que yo puedo crear este mismo terroncito o puedo crear esta misma torrecita y puedo alcanzar una altura considerable y no se va a derrumbar. El primer caso se trata de un suelo no cohesivo, arenas, y en el segundo un suelo cohesivo que puede ser una arcilla o puede ser un limo. ¿Sí? No sé si contesté su pregunta, Salvador. Lo que me pregunta Carlos, yo creo que sí. ¿Ok? Aquí les comparto pues un procedimiento para poder determinar de manera metódica el ancho de la cimentación, ¿sí? La forma, ¿sí? Usando la pendiente que habíamos mencionado previamente. Esto se lo dejo aquí, ya hace rato lo resolvimos. Y es muy importante dentro del proceso constructivo considerar la impermeabilización, ¿sí? O manera de romper la capilaridad entre la subestructura y la superestructura para no tener problemas de humedad o presencia de fluorescencia. ¿Cómo sé cuánto resiste la roca o la mampostería que utilizo para mis cimentaciones? Bueno, dentro de la normativa, específicamente en la de mampostería y en el apartado 9.3, se nos brindan datos de referencia que podemos utilizar para el diseño de cimentaciones.
Por ejemplo, se nos puede dar estos dos parámetros, el de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería la resistencia con presión de la mampostería ya reducida, y la resistencia al cortante reducida anda en el orden de 0.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, estos datos son datos de referencia que nos establecen la norma para el diseño de cimentaciones a base de mampostería. En el caso de diseño de zapatas corridas de concreto bajo muros, por aquí hay un ejercicio más. Me gustaría, considerando el tiempo, dejarlo para explicarlo el día de mañana, si no tienen inconveniente. Para poder utilizar bien un lapicero y poder ir explicando paso a paso este ejercicio. No sé si tienen algún inconveniente. No, ninguna. ¿Ok? Entonces, de mi parte sería todo el día de hoy. Y licenciada Rocío, no sé si esté por ahí. Sí, doctor, aquí estamos. Entonces Sí, doctor sería Irán. todo mi parte el día de hoy, ingeniero. Perfecto, doc. Les comento antes de cerrar la sesión, ya les compartí en el grupo de WhatsApp el link de la evaluación diagnóstica. Ahorita ya les estoy cargando la grabación del día de ayer. La del día de hoy hasta mañana se las voy a poder compartir porque se tiene que procesar en el Zoom. Y las presentaciones hasta el momento, doc. Nada más confírmame en qué diapositiva se quedó, doctor Irán, el día de hoy para concluir la sesión. Veo que ya no hay preguntas o comentarios. Nada más me confirma eso y En la listo. 45. Página 45. Ok, perfecto. Para mandarles el material completo de la presentación hasta ese punto. Entonces, clase, no sé si tienen alguna duda o comentario respecto a la parte administrativa, si todos ingresaron al grupo de WhatsApp, alguien faltó, tienen algún otro tema, aquí estoy con ustedes. Y si no, ya iniciaríamos el día de mañana. Ahorita, mañana por la mañana voy a gestionar el calendario que les voy a presentar en el grupo para estarles confirmando el horario de inicio de sesión. Les recuerdo, es de 7 a 9:30 con el ingeniero Ismael y las sesiones del doctor Irán son de 7:30 a 10 de la noche. Entonces, les voy a ir confirmando, les digo, con esa nota de calendario para que lo tengan ustedes en cuenta, pero en el día también les voy confirmando para que no haya ninguna duda, ¿ok? Por mi parte sería todo. Tienen hasta el día de mañana para contestar la evaluación diagnóstica. Y pues bueno, nos vemos mañana nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, Que gracias. descansen. Buenas noches. Buenas noches.